Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Zorin OS 17.1 Lite. La edición para PCs de bajos recursos de hardware la ponemos a prueba a fondo en un Intel Dual Core con 2 GB de RAM, donde la instalamos, revisamos sus aplicaciones, la tienda, probamos la capa de compatibilidad Wine con Photoshop y un juego de PC. Si ya no quieres usar Windows sin soporte, volver a utilizar una PC antigua en una distro moderna, aquí tienes una excelente oportunidad. Veamos de dónde descargar Zorin Lite, que inexplicablemente se encuentra bastante oculta. Dirigiéndonos al sitio web zorin.com//os, nos señala haga su computadora más rápida, potente y segura. Con clic en Download Zorin OS, arriba se encuentra la versión de pago o Pro 17.1. Aquí hay que señalar que la versión de pago es una forma de apoyar al proyecto de Zorin para aquellos que pueden y quieren, pero las diferencias con la versión Core son mínimas, solo algunas aplicaciones que se pueden descargar y algunas personalizaciones o diseños de escritorio. Más abajo se encuentran la versión 17.1 Core y Education. La versión Education fue agregada hace poco tiempo, al día antes encontrábamos la versión Lite que nos convoca hoy. Más abajo encontramos una tabla comparativa entre Core y Education, pero la pregunta es ¿dónde está Lite? Casi escondido abajo de todo, Zorin pregunta ¿buscando a Zorin OS Lite? A lo cual le contesto sí, claro, para eso estoy aquí. Y debajo indica obténlo aquí, casi como si no quisieran que lo encontráramos. Y con clic se abre una página publicada el 16 de abril de 2024, informándonos que la versión Lite se encuentra en su ocaso, que lo mantendrán durante Zorin 17 y 18, o al menos hasta junio de 2029, lo cual tranquiliza, dado que quedan más de 5 años desde este momento, pero nos advierte que el camino es inexorable. Se explican una serie de razones por lo cual se toma esta decisión, creo yo, siendo esta que recuadro y sintetizo la más importante, que de esta manera se pueden dedicar más de lleno en el desarrollo de un solo escritorio, teniendo más tiempo para el mismo. Más abajo encontramos el botón para descarga de Zorin OS 17.1 Lite y damos clic allí. Mientras se descarga, podemos dar en ver los hashes de verificación SHA-256. Una vez finalizada, podemos ver que se encuentra en el directorio Descargas y toca verificar la imagen. Me encuentro en Linux, en Ubuntu 24.04 más precisamente, de modo que desde el panel lateral abro una terminal y me dirijo al directorio con cd descargas. Para verificarla, ingreso SHA-256 zoom, las primeras letras, ZO, y pulsando la tecla tabulador se autocompleta. Tras dar Enter, nos devuelve el hash criptográfico de 256 bits que comparamos con el entregado por Zorin. Comienza con 866.249 y finaliza con 88.194b. Perfecto, coincide. Podemos flashear la imagen ISO. En el caso que tú estuvieras descargando y verificando desde Windows, en la descripción dejo un link para que puedas verificar el fingerprint desde la consola o símbolo del sistema de Windows. Para flashear la imagen hay muchas herramientas, como Balena Etcher, Fedora Media Writer o Rufus en Windows. En mi caso tengo un USB con Ventoy, de modo que lo inserto en la PC y simplemente arrastro desde el directorio de descargas al USB con Ventoy. Una vez copiado, tarda unos minutos en realizar el proceso de flasheo, de modo que no tenemos que expulsar el USB hasta que se complete el mismo. Dado que Zorin 17.1 Lite es una distro ideal para PCs de bajos recursos, emplearé un CPU Intel Dual Core E2140, un procesador lanzado en el año 2007, con 2 GB de memoria RAM, y como necesito capturar video en HD a través de una salida HDMI, emplearé una placa de video AMD Radeon 6450 con 1 GB de memoria RAM. Esta tarjeta es algo más moderna que el CPU. Para que los valores de recursos empleados sean lo más reales posible, todo el video lo capturo en otra PC con una capturadora Elgato Camlink. Y para poder probar el Wi-Fi, ya que la vieja PC no dispone, utilizo este adaptador USB con el chip MT7601U, que desde el kernel 4.2 está soportado en Linux y no necesita ningún driver. La velocidad es de 150 megabits por segundo. Comencemos con la instalación. Inicio la PC con la memoria recién flasheada insertada
y asegurándome desde el BIOS que inicie desde allí. Luego desde Ventoy selecciono Zorin OS 17.1 Lite y a continuación en Boot in Normal Mode. Luego selecciono Try or Install Zorin OS y aquí demoró un par de minutos sin mostrar actividad. Esto recuerdo también me ocurrió cuando instalé Body, pero solo se trata de ser pacientes. Resumo esta parte hasta que aparece el logo de Zorin, luego el fondo montañoso y arriba a la derecha detecta redes Wi-Fi disponibles. Para a continuación abrirse la ventana del instalador. Comenzamos seleccionando el idioma, español, y todo pasa al idioma seleccionado. Clic en instalar Zorin OS y tenemos que seleccionar la disposición del teclado. Spanish Latin American para mí. Y clic en continuar. Ahora tenemos que seleccionar nuestra red inalámbrica de ser el caso. Muestra el adaptador Wi-Fi, el antes mencionado MT7601U. Al seleccionar mi red, automáticamente cambia a conectarse a esta red. Conectar y nos solicita la contraseña para la red inalámbrica seleccionada. La ingresamos, damos en conectar y nos devuelve a la ventana anterior. Clic en continuar y de forma predeterminada nos aparece seleccionado descargar actualizaciones de Zorin e instalar programas de terceros para hardware de gráficos, Wi-Fi y multimedia. Estos dos no tenemos que desmarcarlos y el tercero es opcional, si quieres o no participar del censo. Clic en continuar y tenemos que seleccionar el tipo de instalación. Como en mi caso se trata de una unidad de estado sólido de 120 GB que se encuentra vacío, no detecta otro sistema operativo y solo ofrece borrar el disco o más opciones. Dejo borrar el disco, clic en continuar y muestra la unidad de estado sólido Kingston de 120 GB antes mencionado. Clic en instalar ahora y nos muestra una ventana con las acciones que se tomarán. Y damos en continuar. Luego nos solicita la ubicación geográfica. Buenos Aires para mí. Clic en continuar y en la siguiente ventana tendremos que ingresar nombre de usuario, de equipo y la contraseña 2 veces. Dejo marcado solicitar mi contraseña al iniciar. Si tú prefieres autologin, marcas arriba iniciar sesión automáticamente y continuar. Comienza con el proceso de instalación que dura varios minutos, pero no requiere de nuestra intervención para nada. Aquí lo resumo. Al finalizar, nos indica instalación terminada. Y damos en reiniciar ahora y al apagarse quitamos la memoria USB para que reinicie sin ella. Una vez reiniciada la PC, lo primero que se solicitará es la contraseña, dado que no marqué autologin. Luego el escritorio XFCE, que ya vimos, y la ventana de bienvenida, ofreciéndonos un tour donde no muestra nada demasiado interesante. Luego nos aparece el actualizador de software que nos notifica de actualizaciones disponibles. Esto es el equivalente cuando desde la terminal ingresamos sudo apt update. Aquí vemos que son 23 paquetes los disponibles para actualizar. Podemos realizarlo de cualquiera de las dos formas, desde terminal o con la aplicación gráfica, que demora algún minuto y aquí resumo. Al finalizar, nos indica que el equipo necesita reiniciarse para finalizar la instalación de las actualizaciones, y se debe a que dentro de las mismas se actualizó el kernel. Una vez acreditados nuevamente, luego del reinicio, lo primero que quiero hacer es instalar NeoFetch para la típica comprobación básica de información que realizamos en todas nuestras revisiones. El desarrollador de NeoFetch, Dylan, hace poco tiempo informó la discontinuación del mantenimiento del proyecto. Más adelante veremos alguna alternativa similar. Una vez instalado, lo ejecutamos y nos encontramos con Zorin OS 17.1 para 64 bits. No hay versión para 32 bits y el kernel es el 6.5.0. Los paquetes 1757 dpkg y 17 Flatpak. El escritorio XFCE 4.18, el último disponible y lanzado en diciembre de 2022. El ya mencionado CPU Intel E2140 de 2 núcleos, la tarjeta gráfica AMD Radeon 6450 y el empleo de 648 MB de los 2 GB disponibles. Si lo comparamos con el empleo de memoria cuando revisamos Zorin OS 16.2 Lite con exactamente este mismo hardware, en aquel entonces utilizaba 496 MB de memoria. Ahora empleamos aproximadamente un 30% más. Limpio la pantalla y ejecuto Flatpak List para saber cuáles son esos 17 paquetes instalados. Y encontramos que la mayoría pertenecen a temas de Zorin, aceleración gráfica Mesa, el runtime propio de Flatpak y como aplicación solo Firefox.
Recordemos que Ubuntu trae Firefox como paquete Snap. Aquí es Flatpak. Ciertamente no hay mucha diferencia. Si bien Zorin se basa en Ubuntu, esta versión 17.1 Lite en particular lo es con Ubuntu 22.04. Y si ingresamos Snap List, nos devuelve que si bien Snap está instalado, no hay ningún paquete todavía. Pasemos a darle una mirada al escritorio y a las aplicaciones incluidas. El escritorio de Zorin 17.1 Lite es totalmente tradicional, con un panel inferior donde a la derecha nos muestra la fecha y hora, y haciendo clic el calendario, el volumen de los altavoces, las notificaciones y las redes disponibles, en mi caso solo la inalámbrica. Del lado izquierdo del panel encontramos la tienda de software que veremos luego, el muy buen gestor de archivos Thunar desarrollado por el equipo de XFCE. Intuitivo, fácil de navegar, muestra las miniaturas en los directorios. A su lado se encuentra el navegador web Firefox y luego el lanzador de aplicaciones también con un esquema muy tradicional, con un buscador en la parte inferior y las aplicaciones agrupadas en 7 categorías en orden alfabético, donde en accesorios se dispone, entre otras, de la calculadora, capturador de pantalla, la terminal, el gestor de archivos Thunar y grabador de CD, DVD, XF-Burn. En configuración se encuentra el actualizador que ya utilizamos para configurar las aplicaciones predeterminadas, la gestión de las notificaciones, ajuste de pantalla y Zorin Appearance, que luego veremos. En gráficos destaca el visor de imágenes ristreto y en versiones anteriores también se incluía el muy buen GIMP para la edición de imágenes. Ahora quien lo quiera tendrá que descargarlo desde la tienda. En internet, el cliente de correo Thunderbird, el navegador web Firefox y el cliente de escritorio remoto Remina. En multimedia, la aplicación para cámara web Cheese, el reproductor multimedia Parole y el reproductor de audio Rhythmbox. En oficina destaca la suite de ofimática LibreOffice y finalmente en sistema se encuentra el analizador de disco y gestor de tareas. Una muy buena selección de aplicaciones y muchas de ellas excelentes. Zorin Appearance es una herramienta que permite con un clic cambiar la disposición de paneles y apariencia en general del escritorio. En esta versión solo tiene 2 disposiciones muy similares entre ellas y en la versión Pro hay 4 más. Con clic derecho sobre el fondo, en configuración del escritorio, tenemos unos cuantos bonitos fondos o podemos agregar el nuestro en el directorio Backgrounds. Hay una buena cantidad de opciones para los menúes, al igual que para los iconos. Pasemos a ver cómo instalar aplicaciones con la tienda o gestor de software. Accedemos al gestor de software desde el icono fijado en el panel y este no es otro más que GNOME Software, que se complementa muy bien con XFCE al ser ambos GTK. Desde la solapa Updates vemos que los paquetes se encuentran actualizados y en Installed la lista completa de aplicaciones donde también podemos desinstalar fácilmente. Debajo tenemos una selección de aplicaciones y las nuevas o actualizadas, pero lo más usual es buscar desde la lupa y comenzaremos con una que sabemos es open source y se encuentra en los repos oficiales. Ingresamos VLC o VLC. Encuentra al popular reproductor multimedia que me gusta más que el incluido Parole. Y debajo de instalar podemos ver que se encuentra tanto en Flatpak como en apt o dev. Personalmente, excepto que busque una versión muy actual, prefiero el paquete dev, de modo que lo selecciono y luego doy en instalar. Ingreso la contraseña, el proceso demora unos cuantos segundos que aquí resumo, y al finalizar lo podemos abrir desde la misma tienda o desde el lanzador de aplicaciones, donde se agregó dentro de multimedia. Lo ejecuto con un video habitual de pruebas en formato MOV a 1080p y por supuesto no tiene ningún problema en reproducirlo. Volviendo a la tienda de software, voy a instalar otra aplicación que me gusta más que discos de GNOME y es Gparted. También software libre, el buscador lo encuentra y aquí vemos que solo está disponible en el repo oficial como paquete dev y también nos muestra arriba que esta aplicación se mostrará en inglés de Estados Unidos, cosa que veremos no es así. Una vez instalado, resumo esta parte, desde el lanzador de aplicaciones, dentro del sistema, se encuentra. Lo ejecuto y como corresponde solicita la contraseña, dado que realiza tareas administrativas que requieren escalado de privilegios. Gparted se muestra en español. Es una herramienta que me resulta muy útil y sobre todo cuando trabajo con más de un disco o unidad de almacenamiento para hablar con más propiedad. Pasemos a buscar una aplicación privativa que sabemos no se encuentra en los repos oficiales como hasta ahora. Ingreso Visual Studio. Vemos que lo encuentra con 2 nombres distintos. En realidad es en 2 repositorios distintos.
El de arriba con el nombre Visual Studio Code en Flatpak, a través del repositorio FlatHub, y el de abajo con el nombre Code, pero dentro de la tienda de Snap. Se trata de la misma aplicación. Esta no la instalaré. Como vimos, con la tienda tenemos a disposición casi cualquier paquete, dado que disponemos de los repos oficiales, Flatpak y Snap. Mencionamos antes que lamentablemente NeoFetch fue discontinuado, de modo que aprovecharemos a ver cómo instalar FastFetch, utilizar un paquete PPA y el funcionamiento de la aplicación. Dirigiéndonos al sitio en GitHub, cuyo link tienes debajo y en la descripción, encontramos la info completa de la aplicación escrita en C, que está llamada a reemplazar a NeoFetch. Al menos parece ser la elección de muchos. FastFetch no se encuentra en todos los repositorios. En la parte de instalación se muestra para distintas distros, y en el caso de Zorin 17.1 sería como para Ubuntu, a través de un PPA o Personal Package Archive, con lo cual voy a copiarlo desde aquí para no tener que escribirlo, y luego desde una terminal ingresamos sudo add-apt-repository y pegamos el PPA que recién copiamos. Ingresamos la contraseña, luego cuando se nos solicita damos Enter y se agrega como un repositorio. Ahora tenemos que actualizar todos los repos con sudo apt-update. Y para finalizar, instalamos con sudo apt-install fastfetch. Se descarga rápidamente y solo nos queda ejecutarlo. Y como vemos, es bastante similar a NeoFetch. La información que muestra es configurable. Aquí nos muestra como empleo de memoria 1.05 GB, pero se debe a que todavía está abierto Firefox. Pero la pregunta sería ¿por qué estos 18 archivos Flatpak? Si antes teníamos 17 y no se instaló ninguno. Vamos a reiniciar el equipo y verificar nuevamente recién reiniciado. Resumo todo el proceso. Aquí estamos nuevamente en FastFetch. En Uptime nos indica que reinició hace un minuto y nos sigue indicando 18 Flatpaks y el empleo de memoria de 748 MB, cuando con NeoFetch eran exactamente 100 MB menos. Si listamos los paquetes con Flatpak list, vemos que son 17. Si ejecuto NeoFetch, muestra 17 paquetes Flatpak y un empleo de memoria de 619 MB. Hay bastante inconsistencia entre ambas aplicaciones. Pasemos a ver en qué resolución podemos reproducir videos en YouTube. Me dirijo a un video del canal y para comenzar vamos por todo lo alto para esta modesta PC con una resolución de 1080p y en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa. Luego, activando las estadísticas, comprobamos que hay una mínima caída de frames que no se nota en la reproducción. Ejecutando htop, comprobamos que los dos núcleos del procesador se emplean entre el 55 y 70% aproximadamente. La memoria RAM, 949 MB de los 2 GB disponibles. Y también se utilizan 400 MB de memoria swap. La exigencia de YouTube a Full HD es grande, pero la prueba está superada. Siempre Zorin OS integró muy bien Wine y Bottles para el uso de algunas aplicaciones de Windows en Linux, lo cual no me parece lo más recomendable, pero para algunas aplicaciones o juegos puede ser de utilidad. Y lo primero que tenemos que instalar es desde la tienda de software Windows App Support, que demora unos cuantos minutos en instalarse, y aquí resumo. Ejecuto Photoshop CS5 y se abre esta ventana donde indica la ubicación del directorio Wine, y nótese que tiene un punto delante. Es un directorio oculto, de modo que si lo buscas en Thunar debes marcar que muestre los directorios ocultos. A continuación, Photoshop versión 12 se abre correctamente. Esta versión fue lanzada en 2010. Me dirijo a Archivo, Abrir y seleccionaré una imagen JPG, la cual abre sin inconvenientes. Luego la recortaré y después desde Imagen, Ajustes y Curvas iluminaré un poco más la zona de sombras. Finalmente, con Guardar como, le daré un nuevo nombre. Con Thunar me dirijo a la ubicación de la imagen recién editada y guardada dentro del directorio Imágenes, y Ristretto Linux lo muestra correctamente. Muy bien, el funcionamiento de esta versión antigua de Photoshop en Zorin es muy bueno. Ahora pasando al juego de Windows, lanzado en el año 2012, Crazy Cars Hit the Road, también con Wine, podemos jugarlo sin ningún problema. Wine de a poco mejora cada vez más. Recordemos que no se trata de un emulador, sino de una capa de compatibilidad, y es el acrónimo de Wine is not an emulator. Antes de pasar a las conclusiones, probé de compilar RetroPie utilizando el instructivo para Debian o Ubuntu de la página oficial de RetroPie,
donde solo tenemos que copiar y pegar unas pocas líneas, entrar a un directorio y ejecutar el script que allí se crea. Luego seleccionar Basic Install para que comience la compilación, que en esta vieja PC demoró alrededor de 2 horas. Una vez finalizado, se creó el menú Juegos en el lanzador de aplicaciones y allí RetroPie, al cual le configuré un mando y agregué un par de ROMs para probar. El primer juego es de NES, el clásico Castlevania, que por supuesto no tiene ningún tipo de problemas, y en el canal ya lo hemos probado varias veces. El siguiente fue para la plataforma Super Nintendo, Street Fighter 2 Turbo, el cual también se mostró correctamente. No debería haber ningún problema con este juego del año 1992. A modo de conclusión, Zorin OS 17.1 Lite me gusta, dado que dispone de una instalación simple, heredada de Ubuntu, con la estabilidad de 22.04 y un kernel moderno como el 6.5. La selección de aplicaciones muy buena para un uso generalista, y para todo el resto que nos pueda faltar lo tenemos en la tienda, ya sea con los repos oficiales y paquetes dev, o con Flatpak o con Snap, que también se encuentra instalado pero sin ningún paquete. Con GNOME Software como gestor tenemos casi todo el universo de aplicaciones Linux disponible. Reproducir video a 1080p en YouTube con este hardware tiene sus dificultades, y Zorin Lite lo hizo de manera fluida. Si bien trato de evitarlo, reconozco que con el Windows App Support que se instala con un clic en la tienda para integrar Wine y Bottles, el empleo de algunas aplicaciones de Windows son cada vez más posibles. La manera en que funcionó Photoshop CS5 me sorprendió. Una alegría saber que tenemos al menos 5 años más de Zorin OS Lite, una distro que se ganó su espacio y reconocimiento en base a rendimiento y funcionalidad. Si el video resultó de tu agrado, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!